Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No tengo idea cuando estés escuchando este podcast, viendo este video en YouTube, ya. Pero te saludo. Acá es el día jueves 23 de junio, exactamente a las 10:20 de la mañana. Y vamos con el episodio número 10, ya, de este podcast de Psicologizándome. Primero que todo, quiero agradecer a las personas que me han estado escribiendo por interno, me han estado escribiendo por WhatsApp, todo, diciéndome que les está sirviendo este contenido, que les hace sentido, todo. De verdad, muchísimas gracias. Gracias porque es bueno saber de que hay gente que lo está escuchando, que lo está viendo. Gracias también por su retroalimentación, porque obviamente me sirve para darme cuenta qué es lo que van necesitando, eh, cómo va llegando esto. Y aparte de que para mí es súper reconfortarme el darme cuenta de que finalmente el objetivo que tiene esto, que es crear un espacio de ayuda, ser un espacio en donde se puedan encontrar experiencias, puedan encontrar cierto sentido, les ayude. Así que ya con eso para mí súper feliz porque me doy cuenta de que está cumpliendo su propósito. Así que muchísimas gracias a las personas que me han escrito para decirme eso. Así que corazón contento. Pero bueno, ahora a lo que nos convoca, el tema de hoy. Para esta semana el tema que elegí es el perdón. ¿Ya? Acá un poquito contando, eh, siendo autorreferente, y contando un poquito de mi experiencia. Yo estudié en colegio católico desde quinto a cuarto medio, ¿ya? Yo desarrollé un sentido de la religiosidad bastante alto. De chico yo tenía como un deseo por lo divino, por así decirlo. Varias veces cuando chico, 7 8 años, como que fantaseaba el conocer a Dios y todo eso. Vengo de familia católica igual, mi mamá muy devota, de ir a misa, todo, mi papá a su manera, pero también de mucha fe. Y en la medida que fui creciendo, perdón, y en la medida que fui creciendo, también yo fui desarrollando mis hábitos asociados a la religiosa, a la iglesia, perdón. Fui acólito de quinto a octavo básico, más o menos. Eh, Después desarrollé mis propios hábitos, del rezo, todo. Había una gruta en la ciudad donde crecí yo, en Limache, donde me gusta ir caminando a rezarle a una virgen, característica allá que la virgen de las 40 horas. Me acuerdo que limpiaba las velas y todo. Eh, He tenido harta fe en ese sentido, ¿ya? Y, pero también harto miedo, harto miedo. En los colegios católicos en los que estuve se inculcaba mucho el tema del pecado, ¿ya? Así como que si haces tal cosa, eh, mira, no recuerdo exactamente que me decían que me iba a ir al infierno, pero la idea siempre estaba en el aire, ¿ya? Entonces, mucha culpa en ese sentido. Eh, la exigencia también en la cual crecí como valores por parte de mis padres y por parte de los colegios en los que estuve, también potencia mucho la culpa. Básicamente, si uno no le va bien, si uno no tiene los resultados que los demás quieren y todo eso, es culpa de uno. Entonces, había culpa por todos lados en realidad. Y en uno de los aspectos que más aparece también la culpa tiene que ver con el perdón. Como que tienes que perdonar. Eh, no puedes seguir sufriendo por algo. Tienes que relajarte, tienes que soltar, tienes que dejar el pasado atrás. En el fondo tienes que perdonar. ¿Y qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? El perdón tiene que ver con liberar al otro de la responsabilidad de un dolor que se nos causó. En cierta forma sí. Ya, obviamente hay distintas corrientes y cada religión tiene su tema respecto al perdón y todo eso, entonces no me voy a meter en el aspecto religioso, pero sí como más en el aspecto cultural. Y el perdonar tiene que ver con lo que se espera es que finalmente que a uno no le duela lo que a uno le duele, ¿ya? El más clásico, el que más se ve en terapia, el perdonar a un padre, una madre o el perdonar una infidelidad. ¿Qué significa perdonar una infidelidad? Significa el hacer cuenta de que la traición provocada y el daño que esto me causó automáticamente desde que yo digo te perdono ya me deja de doler y se funciona como tal, pareciera ser que culturalmente hay mucho de eso. Me ha tocado ver hartas parejas en las cuales el motivo de consulta tiene que ver con una infidelidad y en donde el objetivo
a alcanzar desde la terapia, para ellos, es el perdonarse. Y resulta que hay situaciones en las cuales la persona que sufrió la infidelidad ya perdonó. De hecho, perdonó en el primer momento prácticamente, desde el reconocimiento de la falta cometida por parte de la otra persona. Pero sin embargo, sigue doliendo. Hay dolor, hay miedo, hay angustia, hay pena, hay rabia. Entonces ahí aparece la otra parte que dice, pero ¿por qué sigues sintiéndote así si ya me perdonaste? Dejemos el pasado atrás, dejemos que esto siga su curso, no tiene sentido seguirlo hablando, sigamos adelante. Y esa es una posición bastante común. De hecho, no me quiero meter en ese plano, pero demuestro un botón. Si ustedes se dan cuenta en el aspecto político en Chile, derecha-izquierda, también hay mucho de eso. Dejemos el pasado atrás, esto ya pasó, hasta cuándo más con lo mismo, y sigamos en esto que nos convoca, que es este país. Entonces, se estila mucho el tener que perdonar y de alguna manera asociarlo que una vez perdonado ya no es necesario hacer referencia a lo que ocurrió antes, cuando resulta que es todo lo contrario. ¿Ya? No es posible un perdonar si no hay un reconocimiento del daño que se causó, si es que no hay una toma de conciencia real de todo lo sucedido. ¿Ya? Por ejemplo, en una infidelidad, lo más probable es que eso duela toda la vida, por así decirlo. Y que eso no significa que la relación no pueda seguir avanzando o eso no significa que la relación vaya a terminar, sino que significa que duele y duele mucho porque hubo una confianza que se rompió. ¿Ya? Entonces de ahí lo que queda es poder trabajar en los vínculos para formar algo nuevo, que no es un borrón y cuenta nueva, sino que es desde la plena conciencia de lo sufrido, del daño causado. ¿Ya? Y esto es lo que aplica para todo. Por ejemplo, podemos estar en un trabajo sumamente contentos y felices, pero de pronto sucede algo, una actitud de un jefe, una actitud de un puesto gerencial o una actitud por parte de un compañero de trabajo y que eso lo tiñe todo. Porque además, si en este mismo trabajo está la cultura de que el clima organizacional no es relevante, o sea, la salud mental de los funcionarios no es algo que importe mayormente, entonces esto sigue doliendo. Y ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta cómo está esa empresa porque podemos mirar sus antecedentes, cuántas licencias hay, cuántas tienen que ver por salud mental, cuántas de estas tienen que ver por algo mucho más objetivo como por ejemplo pre y postnatal o aspectos que tienen que ver derechamente por estrés laboral, depresión, ansiedad, crisis de pánico, en el fondo todo lo que tiene que ver con salud mental. Entonces un trabajo que poco se preocupa o prácticamente nada le importa la salud mental de sus trabajadores, es altamente probable que va a tener, valga la redundancia, altos niveles de licencias médicas por patologías de salud mental. ¿Ya? Es como que no hay un reconocimiento ahí. ¿Ya? Y eso es lo que aplica para todo. Para poder perdonar, primero tengo que sentir que la otra parte, el otro, la otra persona, el otro conglomerado, lo que sea, reconoce el daño que me causó. Si no está ese reconocimiento, no hay ninguna posibilidad de perdonar, porque el perdón sería solamente unilateral. Yo te perdono a ti, no te preocupes, yo te perdono. Aunque tú no me veas a mí, aunque tú no veas el daño que tú me causaste, yo te perdono. Pero eso no es perdón, es seguir en el dolor. De hecho, es más, correspondería más a una forma de evitación y hasta incluso de represión. Yo pongo a un lado el dolor, yo pongo a un lado lo que a mí me pasa para mantener una estabilidad, para que esto no siga creciendo, por así decirlo. Pero no hay un reconocimiento de lo que a mí me pasa, de lo que yo estoy sufriendo. Y muchas veces caemos en este perdonar rápido, ¿ya? Porque la sensación que estamos sintiendo a cuesta de soledad, de angustia, de pena, de rabia, de miedo, es demasiado intensa. Entonces yo perdonando me puedo acercar rápidamente al otro, ¿ya? Pero es a costa de mi sentir.
es a costa de lo que a mí me ocurre, es a costa de mi sufrimiento. Y ahí es donde se vuelve vacío esto. Entonces una mujer, por así decirlo, y digo mujer no de un punto de vista machista, sino que de verdad que sucede más, la mujer perdona la infidelidad, pero por dentro le sigue doliendo. Y en cambio la otra persona, en una relación heterosexual, el hombre, se queda con la idea de que lo perdonaron y que ya está todo bien. Y mágicamente ya está todo bien. Y ves que la mujer intenta colocar sobre la mesa el dolor que siente, de la otra parte recibe, oye, pero si ya lo hablamos, pues. Si ya me perdonaste, si ya está listo, pues. ¿Para qué vamos a seguir hablando de esta cuestión? ¿Para qué seguirle dando vueltas a lo mismo? Miremos para adelante, vieja, si esto ya se hizo. Echémosle nomás, ya, vamos. Y ahí, ¿qué es lo que queda? El dolor, el sufrimiento de la mujer que básicamente se vuelve a agravar porque en el momento en el cual sale esto, nuevamente es reprimida. En el fondo este dolor se fortalece, sigue creciendo. Y eso hacia dónde va a apuntar? Completamente hacia mermar la salud mental de esta mujer en este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para perdonar? Para mi gusto, desde una opinión personal y profesional, el perdón es la última etapa, es el último eslabón. Hasta incluso es el pelo de la cola. Es lo último relevante. Lo más importante que se necesita previo al perdón es el reconocimiento. Me di cuenta del dolor que te hice, me di cuenta de todo el daño que te provoqué. Perdón por esto, te pido disculpas, no era consciente, no pensé que ibas a sufrir tanto, no pensé que esto iba a ser tan grave. Eso es lo que se necesita antes para perdonar. El poder darnos cuenta de que el otro, la otra parte, la otra persona, la institución, lo que sea, se dio cuenta del grave daño que nos provocaron. Ahí recién puede emerger la posibilidad del perdón. Antes nulo, no hay nada. No es posible, porque sigue doliendo, así de sencillo. Oye, te perdono que me hayas sido infiel, pero no te preocupes, tú sigue hablando con la otra persona como si nada, con la misma que me fuiste infiel, ningún problema, sigue hablando, yo me encargo nomás. No, eso sigue doliendo. Por eso que muchas veces cuando esto tiene que ver con relaciones con hermanos o con padres, cuando tampoco está la posibilidad del reconocimiento, no hay posibilidad de una cercanía. Lo mejor es la distancia. Una vez, hace muy poco, una paciente me dijo algo que su psicóloga como hace 10 años atrás le dijo que lo encontré espectacular. Hay parientes en donde lo más sano es amar de lejos. Lo encontré espectacular. Porque hay veces en donde de verdad es necesaria la distancia como forma, como forma amatoria, como forma de profesar el amor, como forma de sentirnos conectados, como forma de querer. Porque hay personas, hay parientes, hay familiares que no están en condiciones ni de darse cuenta, ni de mucho menos ver el daño que han generado en otros. Y que cualquier intento por hablarlo, por mencionarlo, por colocarlo sobre la mesa, es como que, no sé, con lo que se me viene a la mente es como un partido de béisbol, le tiran la pelota a uno y ¡pah! Home run, como dicen los gringos. La tiran fuera del estadio. Y hay uno que iba sufriendo. ¿Cuántas conversaciones con abuelos, con padres, con madres se han intentado por parte de la persona que lo sufre, un hijo, un nieto, etcétera, y no lo han pescado ni un metro? Y hasta incluso les han devuelto de que tú te que hay pegado en el pasado, yo hice lo mejor para ti, hasta cuándo le has vuelto al mismo tema, sigue adelante, esta cuestión no sirve de nada, la vida es más simple, tú no sabís lo que yo viví, y así, un sinfín de cosas más. Entonces literalmente eso nos lleva a tragarnos el dolor, porque no fue pescado. Y de pronto hay corriente, por ejemplo, desde las mismas constelaciones familiares se habla mucho de que hay que honrar padre y madre, que hay que tomar la vida de los padres tal cual como fue dada. Pero ¿y si tu mamá, tu papá te provocaron un daño gigantesco? No sé, a mí me ha tocado ver casos así. Un padre que viola a su hija. Y aparece un constelador familiar, aparece un terapeuta que le dice, oye, tienes que perdonar a tu papá, porque vas a poder tomar la vida, vas a poder tomar la fuerza.
Perdón, pero el decirle eso es sumamente traumatizante. ¿De qué perdón estamos hablando? No se puede perdonar si no hay un reconocimiento del daño. Y lo más probable es de que esa hija que fue abusada, que fue violada por este padre, nunca la va a poder perdonar. Y a lo mejor eso para él, para ella, perdón, sería sumamente sano el no perdonarlo, porque al no perdonarlo reconoce el daño, reconoce el dolor en sí misma, reconoce el terror que vivió. Y a lo mejor eso a la larga le entrega más tranquilidad y más paz incluso que un perdón forzado puede darle. Entonces ahí es donde los terapeutas también tenemos que ser súper cautos y cuidadosos. No es llegar y perdonar cualquier cosa, no es implantar algo porque sí, porque desde nuestra forma de pensar, desde nuestro paradigma, de nuestra estructura teórica nos dice que tiene que ser. No, no, para nada. Hay que estar en los zapatos de la persona. Entonces, si a mí toda mi familia me dice, oye, perdona a tu mamá, si tu mamá igual es especial, ella es así, pero tú sabes cómo es, no, perdón. Perdón, pero yo me coloco primero en primer plano. O sea, yo ya he sufrido lo suficiente como para seguir forzándome más encima a perdonar a una persona que no tiene el más mínimo grado de interés de querer perdonarme a mí, ni siquiera reconoce el daño causado. No, aquí es donde yo me cuido. Esto hasta incluso aplica, por ejemplo, lo que hablaba en el episodio anterior de las relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas se basan en base a la manipulación y todo eso, lo que les hablaba en el capítulo anterior. Entonces imagínense una persona que perdona a su tóxico. Se me ocurre una manera de decirlo, perdón. Perdona a su tóxico. El tóxico en ningún momento reconoce lo que el daño que ha causado, para nada. Entonces, ¿de qué perdón estamos hablando? No, acá es fundamental yo cuidarme a mí mismo primero. El perdón es la última etapa, es el último eslabón y necesita para poder aparecer el que todo el dolor haya sido reconocido, todo el daño se honre de parte del otro, se entienda y hasta incluso ojalá se intente reparar. Ahí recién aparece el perdón. Cualquier intento de perdón antes unilateral como para llevar la cueca en paz, cero posibilidad. Es a costa de mi salud mental, es a costa de mi dolor, es a costa de mi sufrimiento. Y lo que se va a conseguir es que siga doliendo, que siga aumentando. Entonces el perdón necesita reconocimiento. El perdón necesita reconocerse. No hay otra forma, no hay otra manera. ¿Ya? Por eso que, por ejemplo, de pronto el perdón hacia un padre, hacia una madre, muchas veces se provoca o aparece después de la muerte de este progenitor. Porque entre comillas como que ya no puede seguir haciendo más daño. Y ahí es donde la culpa que yo les decía antes también juega malas pasadas, porque pucha, si hubiera hecho este acercamiento antes, pucha, si en realidad yo no hubiera sufrido tanto, y ahí hasta incluso pueden aparecer invalidaciones hacia mí mismo. Pucha, si yo no hubiera sido tan exagerado, no hubiera sido tan exagerada, y me hubiera acercado antes. Si tú no haces ese acercamiento antes es porque simplemente estás sufriendo. Punto. No hay culpa en esto. A no ser que tú de manera intencional y consciente no quieres perdonar porque quieres generarle un daño de vuelta a esa persona. Ahí es otro tema, pero no es al que me refiero yo. No es este plano. ¿Ya? Entonces, ¿con qué me gustaría que se pudieran quedar de este episodio? Ojo con la dictadura del perdón. Para estar en paz, en tranquilidad, en armonía, no es necesario perdonarlo todo. Hay aspectos tóxicos, hay relaciones tóxicas que sencillamente no es posible perdonar porque el daño que causan ha sido muy grande y nunca existió un reconocimiento. Entonces no nos forcemos a eso. ¿Ya? Cuidémonos nosotros primero, amémonos a nosotros mismos primero. ¿Ya? Eso. Si te gustó este episodio, por favor dale me gusta, compártelo, suscríbete en YouTube, aplica la campanita para que te avise cuando voy a subir un nuevo capítulo. Me encantaría decirte todos los días a tal hora va a subir uno, pero estoy con mucho trabajo, entonces básicamente espero los espacios entre, no sé, un paciente no llega y ahí aprovecho, ¿ya? Pero tengo la meta de hacer uno semanal, ¿ya? Lo mismo, suscríbete a Spotify para que pueda llegarte la notificación una vez que subo un nuevo capítulo. Y si te gusta, comparte, dale like, comenta, sobre todo en YouTube. Todos los comentarios me sirven para que así el algoritmo lo empiece
a pesquisar y pueda empezar a subir en las métricas este podcast. Así que muchísimas gracias. Si te gustó también, háblamelo por interno, háblamelo por YouTube, todo me sirve. Así que muchísimas gracias por todo y nos vemos en una siguiente oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.